Buenas tardes, estimados estudiantes. Continuamos con el ejemplo de diseño de red de alcantarillado sanitario. En el anterior vimos cómo hacer un empate en el caso donde únicamente entra una tubería al pozo de impresión y sale otra. Ahora, en este ejemplo, se explicará cómo hacer el empate por línea de energía cuando el flujo es subcrítico, pero en este caso cuando llegan dos o más canales o colectores, ¿sí? Vemos entonces que entre el 1 y 3 y el 2, 3 deben empatarse con el colector 3, 5, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿con cuál el 3, 5 se va a hacer el empate? ¿Sería con 1, 3 o con 2, 3? Entonces el colector que define el empate es el que llega con la cota de energía más baja, ¿sí? Si el 1, 3 llega con cota de energía más baja, entonces se hace el empate. O sea, si el 1, 3, la cota de energía es más baja que 2, 3, se hace el empate con 1, 3. ¿Listo? Entonces, en ese caso, si esta llega con la cota más baja, hay que rediseñar el colector 2, 3 para que llegue a la misma cota de energía que el 1, 3, que es el que llega a la cota más baja. Luego se hace el empate, ¿sí? En todo caso hay que verificar que los rediseños, si yo tuve que rediseñar el 2, 3 para que llegue a la misma cota de energía, en ese caso debe verificarse las condiciones de diseño del rediseño, valga la redundancia. Listo, todo debe cumplir con los criterios de diseño de un alcantarillado sanitario, ¿vale? ¿Listo? Entonces este es el esquema. Entonces el flujo viene, acá es un arranque de 1 a 3 y de 2 a 3 es otro arranque, ¿sí? Entonces entran dos tuberías y salen una de 3 a 5. ¿Listo? Entonces eso es lo que se quiere hacer. ¿Con cuál se va a hacer el empate? Entonces, en este caso en Excel, tal como en el ejemplo anterior que se hizo los empates de manera manual, también se pueden hacer en Excel, es lo más práctico cuando tenemos muchos colectores. Entonces, como ustedes ven, el 2, 3 y el 1, 3 se modificó el colector 2, 3, o sea, la pendiente, para que me llegue a la misma energía de 1, 3. Acá ya está, digamos, resuelto. En ese caso, para hacer esto, que llega a la cota más baja, que entre los dos fue 40.82 de los dos diseñados, puede utilizarse también la herramienta buscar objetivo, ¿sí? Entonces también puede cambiarse el diámetro, pero como reitero, en todo caso debe verificarse los criterios de diseño en Excel. ¿Listo? Entonces miremos en Excel cómo se hace el ajuste para que lleguen a la misma energía, la misma cota de energía. Entonces, entre 2, 3, vemos acá lo he subrayado en Excel, y 1, 3, ambos están llegando al 3. Entonces vemos que entre 1 y 3 y 2, 3, que son las tuberías que están llegando, ¿sí? 1, 3 y 2, 3, como vemos en el esquema, están llegando dos tuberías, esta de 1 a 3 y esta de 2 a 3. Entonces esa es la que vamos a comparar, que está en el azul en el Excel. Entonces vemos 1, 3, 2, 3 da 4083, la cota de energía a 3 y la cota de energía al manhole 3, teniendo en cuenta el colector 1, 3, es 40.82. Entonces estos son todos los datos, cota terreno, ya hemos visto cómo se calculaban las profundidades, entre otros. Entonces vemos que el manhole que llega más bajo de 40.82 es menor que 40.83, como vemos acá. 40.82 menor que 40.83, ¿sí? Como vemos acá. Entonces,
el 1.3 llega más bajo, entonces el 2.3 hay que llevarlo a esta misma cota. Entonces vamos a hacer el ejercicio modificando la pendiente. Entonces acá vemos en este ejemplo, esta pendiente que está aquí es igual a S17. ¿Sí? S17. ¿Cierto? S17. Que es la de 2.3. Entonces busquemos S17, que ya es el diseño como tal. Entonces este es 17, 2.3, que es la que vamos a modificar. Busquemos la S, que es más o menos donde está la pendiente. Entonces podemos modificar esa pendiente. S17, esta. ¿Sí? Entonces tengo que modificar S17 de tal forma que esta cota me llegue a 40.82. ¿Qué puedo hacer? Como todo depende de esta pendiente, vemos aquí la cota de la pendiente. ¿Sí? Como depende de la pendiente, también esta cota depende de la pendiente. ¿Qué podemos hacer? Podemos buscar esto llegue a 40.82 con buscar objetivo. Vamos a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Quiero que esta cota me llegue a 40.82. Vamos acá a 40.82. Cambiando cuál celda, S17, que es la pendiente. S17, que es la pendiente 0.42. Entonces buscamos, ya nos encontró la pendiente que varió ligeramente a 0.43. De 0.42 a 0.43. Ahora sí vemos que las cotas llegan a la misma. ¿Listo? Ahora, en ese caso, ya llegan a la misma energía. ¿Listo? Debemos verificar los criterios de diseño. Que cumpla la velocidad tractiva, bueno, en este caso es muy cercano a 1.2, básicamente, y la relación de profundidad-diámetro, que todo cumple en los rediseños. ¿Listo? También podemos modificar diámetros. Sí, diámetro también podemos modificarlo de tal forma de que se cumpla esta condición, de que esos dos colectores que llegan al manhole 3, bien sea el colector 2.3 o 1.3, que el de llegada es el 3, manhole 3, lleguen a la misma cota de energía. ¿Listo? Entonces, esta tabla que está aquí es la misma del Excel, ya llegaron a la misma cota de energía. 2.3 y 1.3 llegan a la misma cota de energía. Ahora sí, puedo hacer el empate con cualquiera de las dos. ¿Listo? Pero también, o lo más deseado es hacer el empate. Creo que acá tengo la nota. Mi pregunta es, ¿con cuál se hace el empate? Ya bueno, ya se llegó a la cota de energía en la misma. Las dos que llegan a la misma cota de energía. La pregunta es, ¿con cuál se hace el empate de 3.5? ¿Con cuál se hace este empate de 3.5? ¿Con 1.3 o con 2.3? Entonces, esa es la pregunta. Se puede hacer, como se editaron o se ajustó la línea de energía llegada al manhole 3 de los dos colectores de 1.3 y 2.3. Entonces se puede hacer el empate con cualquiera de las dos, pero preferiblemente se hace el empate con el que tenga más pérdidas de energía. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace ese empate? Lo mismo, cota de energía. Vamos a hacer el empate con el colector 1.3 con 3.5. Entonces, el empate con 1.3, 3.5. Luego lo hacemos con 2.3, 3.5. ¿Listo? Entonces, 1.3, 3.5. Entonces la energía que va a salir en el pozo 3, o sea, la que va a salir aquí, la cota que va a salir aquí, haciendo el empate, ¿cuál va a ser? Teniendo en cuenta el colector 1.3 con 3.5. Recuerden que la cota de energía en la salida del pozo 3 va a ser la cota de energía de la entrada, que es la misma de 1.3 que 2.3 porque la igualamos, menos las pérdidas. Recuerden que las pérdidas son iguales por cambio de dirección y por la transición. Calculemos la pérdida por transición. Entonces, estas velocidades son del diseño, la velocidad del colector 1.3, o sea, es decir, la tubería de entrada, de llegada 1.3, 0.46 metros por segundo, y la velocidad de salida del
colector 3.5 es 0,51 metros. Entonces, como hubo un aumento de velocidad, el K es 0,1, como lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces, las pérdidas por la transición va a ser K, que es 0,1, por el aumento de velocidad, por la velocidad de salida al cuadrado, que es 0,51, menos la velocidad de llegada, teniendo en cuenta el colector 1,3, sobre 2G. Entonces da 2,47 por la menos 4 metros. Entonces es despreciable en este caso, prácticamente cero. Ahora se hacen las pérdidas por cambio de dirección. ¿Sí? Entonces de 1,3, 3,5, como ustedes ven, el alineamiento de la tubería viene así. Si se hace con 1,3, 3,5, ahí hay un cambio de dirección. Por lo tanto, ahí tienen en cuenta las pérdidas, o sea, hay que tenerlas en cuenta por cambio de dirección. Listo, entonces, velocidad de llegada del colector 1,3, 0,46 metros por segundo, de salida 0,51. El diámetro de la tubería de salida es de 8 pulgadas, según el diseño. Por lo tanto, el diámetro del pozo es 1,2 metros, ya de tablas, por ejemplo, de la resolución 0330 o la norma de diseño vigente. El radio de curvatura va a ser el diámetro del pozo en CD2, entonces radio de curvatura es el diámetro del pozo, que es 1,2 sobre 2, da 0,6. Ahora se cuantifica la relación radio de curvatura del pozo sobre el diámetro del tubo de salida. Entonces el diámetro del tubo de salida es de 8 pulgadas, 0,2 metros. Entonces radio de curvatura 0,6, que se ha calculado como diámetro del pozo sobre 2, este 0,6, sobre el diámetro de salida, que es de 8 pulgadas, 0,2 metros. Esto da 0,6 sobre 0, da 3. Entonces la relación radio de curvatura sobre el diámetro de salida es 3, por lo tanto la ecuación de pérdidas por cambios de dirección es esta ecuación, 0,20 por la velocidad promedio al cuadrado sobre 2, esta que está acá. Entonces 0,20 por la velocidad promedio entre la entrada y salida, la velocidad de llegada 0,46 más la velocidad de salida sobre 2, todo elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Eso da 2,4 por 10 a la menos 3. También es muy pequeña la pérdida. ¿Listo? Entonces, haciendo el empate entre 1,3 con 3,5, se va a hacer la cota a la entrada menos las pérdidas. Y las pérdidas que hemos cuantificado, la de la transición 2,4 por 10 a la menos 4 metros, despreciable, y la por cambio de dirección 2,4 por 10 a la menos 3. O sea, la cota de energía de salida del pozo 3 va a ser igual a la cota de llegada, que es igual de 1,3 que 2,3, 40,82, como vemos aquí. O sea, es decir, aquí está llegando una cota de energía de 40,82 de 1,3 y también está llegando de 2,3 de 40,82. Entonces es esta 40,82 de azulito, ¿cierto? Entonces 40,82 menos las pérdidas, esta que por cambio, por transición es despreciable, menos la de dirección, prácticamente es la misma cota, 40,82. ¿Listo? Se hace lo mismo con 2,3 y 3,5, exactamente lo mismo, teniendo en cuenta ya que la unión va a ser, teniendo en cuenta el empate se va a hacer con 2,3 y 3,5. Entonces exactamente lo mismo, cuantificar las pérdidas, ¿sí? Y se llega también que en este caso, como las pérdidas son muy similares, se llega que la cota de energía de salida en el pozo 3 es 40,82. Entonces este es el esquema. Viene entonces de 1 a 3, este es el manhole 1 que estaría por aquí, este es el manhole 2 que estaría por aquí y este es el manhole 5. Entonces llega al manhole del 2 al 3 y del 1 al 3. Entonces las cotas de energía llegada, acá están 40,82, 40,82, ¿cierto? La cota clave 40,97 de los diseños,
¿sí? 4097, teniendo en cuenta la pendiente y todas estas cotas determinadas. Este es 4097, cota clave en el diámetro 0.2 metros a 47. Lo mismo de esta tubería llegada de 2 a 3, de 1 a 3. Todo esto llega en la misma energía. Esta es la energía que se igualó de 2 a 3 con 1 a 3. Y esta es la que calculamos descontando las pérdidas. Pero como las pérdidas fueron casi despreciables, entonces la misma energía, que es esta línea amarillita. Entonces a partir de esta línea de energía se hace entonces el análisis de cuál sería la cota batea de salida y cota clave de salida. Entonces, como la cota de energía en la salida de 3, o sea, es decir, del tubo de 3 a 5, entonces 4082, y la energía de 3 a 5 del diseño como tal, que se debe calcular, por ejemplo en el Excel, esto ya del Excel, esa energía de 3 a 5, recuerden que es profundidad más velocidad, velocidad al cuadrado de ese colector, o sea, del colector 3.5, y eso ya está dado en la hoja de cálculo de Excel, que es 0.082. Entonces, yo podría, a partir de esta cota de energía, puedo calcular cuál sería la cota de este tubo que está saliendo justo en el manhole 3. Entonces, la cota batea acá de el tubo que va de 3 a 5 justo acá en la salida va a ser la cota de energía menos la profundidad de la energía. Entonces cota de energía que es 4082 menos la energía que es 0.074. 40.82 menos 0.074 da 40.74. Entonces vemos que acá ya la cota batea es 40.74, acá 40.77, está un poquito más abajo que la llegada de 2.3 y de 1.3. ¿Listo? Entonces la clave, como la cota clave va a ser cota batea, que es 40.77 más el diámetro. El diámetro en este caso es de 3 a 5, en el diseño, si usted lo verifica, es de 0.2 metros, 8 pulgadas. Por lo tanto, 40.77 más 0.2, que es el diámetro, me da esta cota clave de salida. Ustedes ven que de 2.3, de 1.3, que están llegando al manhole 3, son mayores que la cota de salida, que va de 3 a 5. Dado que, pues, como yo les he mencionado, el alcantarillado necesita tener diferencia de altura porque digamos que es a gravedad, es un canal abierto. ¿Listo? Trabaja lámina libre. ¿Listo? Otra cosita. Bueno, en esta actividad de hacer el empate de 8 a 9, entonces los tramos que llevan de 8 a 9 sería 5 8 o 7 8. ¿Con cuál sería el empate? Eso sería una actividad que ustedes podrían hacer. Hacer el empate de 5 8 o 7 8 con 8 9. ¿Con cuál sería el empate acá? De este que está saliendo de 8 a 9, entonces le están entrando 5 8 y 7 8. Ahí podrían hacer ese ejercicio. Obviamente antes tendrían que diseñar. Listo, entonces seguimos. Lo de las pérdidas, estos se ha determinado en Excel. También está la hoja de cálculo, tanto para el diseño hidráulico que me cumpla con los criterios de diseño, y luego hay otro espacio con el tema de los empates. Entonces, como ustedes ven, el empate se está haciendo 1-3, 2-3, o sea, 2-3, 1-3 con el que está saliendo. ¿Cuál es el que está saliendo? Si ustedes ven, está haciéndose el empate 2-3, 1-3 con 3-5. O de 3 a 5, que es el esquema que hemos mostrado ya prácticamente en toda la es de 1-3 con 3-5, 2-3, 3-5. ¿Listo? Entonces en el Excel, retomamos al Excel, entonces sería 1-3, 2-3 con 1-3
con el que está saliendo, que es 3,5. Entonces, en este caso, la cota que va a salir del manhole 3, entonces va a ser la que inicia de 3 a 5. Vean el esquema nuevamente. Entonces, esa cota, habíamos dicho que era la cota de llegada, puede ser de 1,3 o de 2,3, que son la misma. O sea, puede ser esta M48, que es la cota de 1,3, o la cota de 2,3, menos las pérdidas de energía. Es AA48. Entonces, AA48, vamos a buscarlo. AA48 más o menos creo que es esta. Son las pérdidas del colector 1,3, o sea, de este colector 1,3, vamos a mencionarlo acá, ¿cierto? Teniendo en cuenta todo lo que hicimos en la diapositiva, ¿sí? Teniendo en cuenta una transición, tenemos en cuenta el radio de curvatura, diámetro de salida, relación de radio. Se calculaba la pérdida por transición y la pérdida por curvatura, ¿cierto? Entonces, eso se le descuenta a las pérdidas, que son 2,4 por 10 a la menos 3. O sea, estas pérdidas se le descuentan, a la cota de energía que está llegando en 3. Entonces, la cota de salida en el manhole 3 va a ser la cota llegada menos las pérdidas, tal como hemos definido. Entonces, estos empates ustedes lo pueden hacer. Hay unas hojas de cálculo más especializadas que están más automatizadas y es mucho más práctico para el tema de diseño. ¿Listo? Bueno, seguimos. Bueno, así se hace el empate. Esto sí, en el tema del libro López Cuaya, en los ejemplos, está el tema de las cotas constructivas, para que lo investiguen. ¿Sí? O sea, cómo se calculan las cotas constructivas ya como tal de los empalmes. Y los planos, estos ya cuando se hace ya el diseño definitivo, se hace el de la planta, donde se tienen en cuenta las cotas, donde se tienen en cuenta las direcciones del flujo. También está estos perfiles, por ejemplo de 1, 2, 4, 4, 7, cómo va variando la profundidad a lo largo del trayecto del flujo. Acá se especifican por colectores o tramos, terreno, clave, batería de energía, ¿sí? También las condiciones de diámetros. Bueno, en el libro se diseñó con 6 pulgadas, pero nosotros lo diseñamos con 8 pulgadas, trabajando como un alcantarillado convencional, que el diámetro mínimo según la norma de diseño es 8 pulgadas. ¿Listo? Entonces, están más perfiles. Este libro es muy recomendado también. Hay problemas prácticos, hay unos recomendados que les he pasado. Bueno, estas son las hojas de cálculo que se las compartí. Les reitero, hay unas hojas de cálculo ya diseñadas más especializadas, más automáticas. La de PATCO tiene su respectivo manual, también las empresas públicas de Medellín. También existirán otras. Bueno, empresas públicas de Medellín, de Colombia, cabe resaltar. Los software EPA-Swing, SeaWorld para modelamiento, el libro guía. Bueno, aquí culminamos este ejemplo. Quedaría pendiente un diseño de empate para cuando el flujo es supercrítico. Muchísimas gracias, que tengan excelente día. Hasta la próxima.